Oigan, pues fíjense nada más, resulta que ya estábamos hable y hable como loros y que no tenemos conectado el micrófono. Yo no sé en qué momento se desconectó, pues si ya estaba platicando con Omar y ya estaba todo supuestamente muy listo, pero ya les estamos dando la bienvenida a todas y a todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, oigan, por desvelarse. Miren, ya estamos en jueves y ya lo saben, estamos a segundos y a minutos de iniciar prácticamente nuestro fin de semana, a disfrutarlo y a pasarlo increíblemente bien, que para eso se hizo el fin de semana y nada más nos toca una vez cada 5 días. Entonces hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo muchísimo, muchísimo. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y me da muchísima alegría y felicidad tenerlos conectados aquí a través de este canal de YouTube que se llama el Philip. Los invito a que se suscriban, los invito a que nos acompañen todas las noches de lunes a viernes 10:30. Ya lo saben que aquí nos encuentran y también en el canal del Alarido, que por cierto, oigan, fíjense que nos vamos a ir a un lugar bueno, de esos lugares, de verdad, el punto cero de la Ciudad de México, el punto número, bueno, no tiene número porque es el cero, ¿verdad? En la Ciudad de México, que es una de las zonas que tienen cantidad y cantidad de historias bien interesantes. Eso va a ser el día de mañana, porque miren, estábamos entre que la edición y que si esto y que si aquello, pues que no lo terminamos. Entonces, mañana 12 de la noche vamos a tener el alarido. Hoy vamos a descansar, pero mañana viernes vamos a cerrar la semana con nuestra historia de alarido que tenemos para todas y para todos ustedes. Y va a ser justamente desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta allá va a estar el buen Edgar Omar Benumea y nos va a presentar absolutamente todo lo que encontró en este sitio. Así es que los invito, por favor, a que mañana 12 de la noche nos acompañen. Recuerden también que tenemos nuestros canales de Productora 69 que transmitimos el programa en Shock a las 2 de la tarde. Así es que suscríbanse a todos ellos. También estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que es Locutor Felipe Cruz o el Philip. Ahí nos encuentran. Oigan, hoy me siento como Dani Soco, así más o menos. El verano se terminó. Pues así me siento. Pues hoy no más falta Olivia Newton-John y con eso la hacemos. Es que la chamarrita y todo el rollo. No, bueno, pues ya saben ustedes de qué se trata esto. ¿Por qué nos vestimos así? Oigan, porque nos vamos a ir a una década maravillosa que es la década de los 70, ¿sí? Aquella época en la que, bueno, muchísimos grupos, sobre todo que tocaban la famosísima música disco, estaban de moda, muchos, y podemos hablar de bastantes, pero ¿qué creen? Dentro de todos estos grupos, también el blues, también el jazz, también el rock sonaba y había grupos que les encantaba combinar todos estos géneros y el resultado era increíble, era maravilloso. Y la verdad es que, miren, hablar de los Creedence, de este grupazazazazo, es recordar, yo creo que la música de nuestros padres, yo creo que es recordar la música con la que crecimos muchos de nosotros, porque en casa que ponían Radio Universal o ponían algunas otras estaciones de radio, indiscutiblemente tocaban la música de los Creedence, Mari Orgullosa, decían por ahí, y bueno, muchísimas canciones bien padres de este grupo, formado por dos amigos y por dos hermanos. Miren, todo marchaba súper bien. Hasta que de repente, Dios mío, entra al grupo, pues nada más ni nada menos que las malditas envidias. Sí, las malditas envidias empezaron a hacer de las suyas a través del tiempo con este grupo de los Creedence. Oigan, una cosa es envidiar, otra cosa es no llevarse bien, pero llegar al punto al que llegaron estos hermanos. No. Les voy a platicar la historia tan triste y tan trágica de uno de ellos, y ni siquiera porque sufrió y padeció de verdad muy feo y fue el pleito, de qué se trató todo esto. Hoy se los voy a platicar a través de este canal que se llama el Philip, así es que los invito y las invito a que se queden con nosotros aquí en este canal. Pero antes de ello, vamos a mandar saludos a quienes ya están conectados con nosotros a través de nuestro super chat y vengan los saluditos. Dice Juan, a ver, debe ser Juan Manuel H. Santana Boni. Hola Philip, ¿sabías que los que nacieron en los años 70 son bien llamados la generación Rocky? Ya te imaginas por qué.
Mira, esa no me la sabía. Fíjate que esa no me la sabía. Y si puedes, mándame un correito, cuéntame toda la historia, porfa. Rocale BP dice: Así es, mi Philip. Yo crecí con esa música. Por eso, gracias por el programa de lujo. Uy, mi querida Rocale, y ahorita que te cuente toda la historia, nos vamos a quedar de a seis. Ángeles Soto dice: Saludos, mi Philip. Tu look muy de los setentas, me encanta. Besitos. Te digo que ya ando ahí como vaselina y todo este rollo. La verdad es que me encanta. Lady Gem dice: nos mandó un super sticker. Yo te mando, además de todo, muchos besos. Dice Illustrator Novak, debe ser. Dice: Justo llegué a este super programa. Muchísimas gracias. También está por aquí Dominic Ramales Alcocer. Philip, no soy hermana, pero dile a Omar que me mande sus bragas con... Ahora, no, Dios mío. Miren, les voy a hacer una confesión. Hace algunos años, Omar llegó a vivir a donde yo vivía, ¿no? Pues lo corrieron de su casa, ¿para qué vamos a decirles mentiras, no? Y ahí llega, ¿no? ¿Saben cómo llegó como el patito feo con un palo así de este lado y con un paliacate con sus ropitas y todo lo que llevaba ahí? ¿Me das posada? Ay, ándale, no hay otra habitación ahí quédate. Ahí se fue a quedar, oigan, de repente un día abro la puerta del cuarto que le presté. No, 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 no. Si yo les dijera que olía ese cuarto, no se lo recomiendo. No se lo recomiendo. Ya, miren, era un revoltijo de aromas que le dije: Omar, abre la ventana, echa tantita locioncita, algo, por favor, porque sí está como que medio tremendo esto. Pero bueno, dice Ludwig: Ay, me quitaron el de Ludwig. Chamaco, ya me quitaron tu mensaje. Pero bueno, Ludwig, te mando muchos saludos, muchos abrazos y gracias por estar aquí. H. Robert Jiménez dice: Buenas noches, Felipe, feliz jueves. Espero te encuentres mejor de salud. Abrazos y bendiciones. Robert, ya estoy mucho mejor. Gracias a ti y a toda la gente. Dice: Fui el 16 al entrar al en vivo. Ludwig López, gracias, Ludwig, chamaco. Siga haciendo tus tareas, siga haciendo tus trabajos y todo lo que te digan en casa, por favor, nunca, nunca, nunca nos falles. Y bueno, oigan, pues miren, en esta década de los años 70, no nada más fue la música disco y Donna Summers y los Bee Gees y todos estos grupos y la solapa, ¿se acuerdan de las solapas salidas, los pantalones acampanados? Pues no, fíjense que también el rock era una música o un género musical que se escuchaba mucho por aquellos tiempos, pero era una mezcla entre el swamp, el rock y el folk. Y hubo un grupo que logró mezclar estos tres géneros, estos tres ritmos musicales. No les quiero ni platicar. Bueno, ahí están los discos y ahí está la música de los famosísimos Creedence. Oigan, estos chamacones que miren, de verdad que en poquito tiempo y con poquititos discos, se lograron colocar como una de las mejores bandas a nivel mundial. Ya no digan ustedes el mejor grupo de Estados Unidos, no, hombre, a nivel internacional, estos chamacos, bueno, se convirtieron en la sensación. Y como bien lo decía Raúl Velasco, sí, eran barbones, eran pandrosos, pero ese era el look, el señor eso nunca lo entendió, que ese era el look de los jóvenes que va uno cambiando con la moda. Y entonces, en esa década, así se acostumbraba, ¿no? Para ellos el hipismo, porque entró con esta generación, oigan, pues así se sentían cómodos y se sentían a gusto. Y obviamente las chamacas de esa generación morían por estos muchachos. Por ello, bueno, les iba, pero miren, bastante bien, porque además decían ellas que eran muy guapetones. Y fíjense que la voz de estos personajes era una voz como pantanosa, era una voz así como aguarrientosa, pero se escuchaba tan a gusto. Bueno, uno lo disfrutaba de verdad que sí. Pero miren, la historia de este grupo comenzó a finales de los años 60, en un lugar, en una comunidad llamada El Cerrito, allá en California, en Estados Unidos. Fíjense que estos muchachos justamente nacen así, ¿no? Nacen ahí. De hecho, fíjense que la historia comienza, como siempre, con sus papás, con dos personas. De entrada les puedo decir muy trabajadores, ellos de ascendencia irlandesa, pero ya había nacido en Estados Unidos, ¿no? Tanto el papá como la mamá. Don Robert, fíjense que el papá, él de hecho trabajaba en una imprenta, pero trabajaba en una imprenta
que pertenecía a un diario de allá de Estados Unidos, de hecho que era una gaceta llamada Berkeley, que Berkeley era justamente el lugar o el barrio donde ellos vivían, y Berkeley Gazette era el periódico local que imprimía el señor Robert, papá de estos muchachos. Bueno, pues resulta que el señor chambeador a más no poder. De repente, fíjense que conoce a una mujer. Es esta mujer, pues también de ascendencia irlandesa, pero nacida en Estados Unidos. Ella se llama Edith Lucille, bueno, se llamaba, ¿no? Ya no vive la señora. Y ella, fíjense que estaba dedicada al cuidado y atención de su esposo, de Robert, pero conforme fueron naciendo los hijos, pues no fue un hijo, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cuatro, fueron cinco chamacos que tuvieron. Miren, ahí les van los nombres. Dan, uno de ellos, Bob, Jim, Tom y John, que de hecho Tom y John son los que posteriormente formaron esta agrupación. Los otros tres tuvieron una vida totalmente diferente, pero en el caso de Tom y de John, ellos con los años, pues serían los que se dieron a conocer con este grupazo de los Creedence. Bueno, en el caso de Tom, fíjense que Tom era mayor, de hecho, que John. Él ahorita si viviera, tuviera 81 años. Él ya no vive, él murió y murió de una manera verdaderamente terrible y verdaderamente espantosa, de verdad, en una década en la que, miren, ahí está, en una década en la que, además de todo, las causas por las que murió había muchísimo estigma sobre el tema, había muchísimo miedo, no había tanta información. Era algo así como cuando nos llegó el COVID, que todo mundo, pues cuando sabíamos que alguien estaba enfermo de COVID, bueno, decíamos, no te le acerques, ¿no? No vayas por allá. Cuando en el caso de Tom enferma y muere, le pasó prácticamente lo mismo. Él muere de una enfermedad poco comprendida hasta el día de hoy, imagínense ustedes en aquellos años. Y les voy a platicar cómo se dio esta enfermedad, cómo la adquirió y sobre todo cómo supo que la tenía. De verdad que fue una situación bastante terrible y además de todo, ni con eso recibió el perdón de su hermano. Pero bueno, oigan, y en el caso de John, el otro hermano, él ahorita tiene 77 años, él sí vive y aparte de todo, 4 años menor que su hermano Tom. Bueno, pues resulta que, fíjense que estos niños con sus 4 añitos de diferencia, tanto Tom y John, estando niños, estando muy chiquitos, pues resulta que sus papás viniendo de Irlanda, ellos no eran católicos, ¿no? Bueno, por lo menos la familia de ellos no eran católicos, pero cuando llegan a Estados Unidos se convierten al catolicismo. Pues resulta que, pues ya con su nueva fe y con su nueva religión, buscaron escuelas católicas para poder meter a estudiar a sus hijos, a todos, ¿no? A todos los metieron ahí. Y en el caso de John, el que era más joven, fíjense que él sufría mucho en las escuelas católicas porque decía que eran escuelas muy crueles, muy crueles. De repente John levantaba la mano y decía, maestra, ¿me da permiso de ir al baño? No, le decía la maestra, ¿no? Oiga, pero me estoy haciendo, decía el chamaco. Yo creo que era igual de mión que yo. Y no lo dejaban ir. Bueno, imagínense, el chamaco empezaba así a retorcerse y a retorcerse. Total, le ganaba de la pipí en el salón. Y entonces la maestra le ponía unas regañizas al chamaco, pero regañizas. Y entonces, maestra, deje, mira, cambiar, aunque sea voy a exprimir mi pantalón, ¿no? Pues ya lo tengo mojado. Ahí te quedas y ahí te sientas. Todo mojado, bueno, no llegaba a su casa todo rosado, el pobre chamaco. Para él fue un suplicio haber estado en el colegio de monjas. No le gustaba, no era algo que él disfrutara, ¿no? Y entonces resulta que cuando terminan la educación primaria, él inmediatamente dijo, no quiero volver a saber nada de escuelas de monjas, no quiero saber nada de escuelas católicas porque son bien canijas y son bien malas, ¿no? Porque pues me mandaban a la casa con mis ropas todas mojadas de pipí. Bueno, pues total, fíjense que si en la escuela las cosas no estaban muy bien, en la casa estaban peor todavía, peor. ¿Por qué? Porque los papás, muy católicos y muy devotos también, pero miren,
le entraban al pisto, bueno, así decimos en México, ¿no? Le entraban al alcohol, pero con unas ganas, uy, 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 no sé qué toman en Irlanda, ¿cuál será la bebida de Irlanda? Pues será el whisky o qué será ahí en Irlanda. Bueno, pues miren, entraban al chupirul bien sabroso, los dos, ¿eh? El papá, don Robert y doña Lucille, le entraban, pero sabrosísimo al alcohol. Eso, claro que causaba diferencias entre el papá y la mamá. Y entonces, fíjense que empezaban a pelear, a pelear, a pelear, a pelear. Los chamacos ya estaban hasta el copete que todo el tiempo los señores estuvieran peleando. Hasta que ya no aguantaron más, ya no se soportaron ni el uno ni el otro. ¿Y qué creen? Pues terminan separándose, terminan divorciándose los señores, ¿no? Bueno, en ese momento, en el caso de John tenía 10 años y en el caso de Tom, el mayor, tenía 14. Pues esta separación, fíjense que desestabilizó totalmente a toda la familia, a los 5 hijos y obviamente también a la mamá, ¿no? A doña Lucille. Bueno, pues total, el que más estaba desestabilizado era John, aquel que mojaba los pantalones cuando iba a la primaria. A él no le gustaba, ¿no? Porque pues cualquier escuela sentía el terror y sentía el miedo y entonces tenía que andar brinque, 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 brinque de escuela en escuela y no lograba estabilizarse en ninguna con su escuela, digamos, como en México sería el equivalente a la secundaria. Bueno, total, llegó a la escuela del Cerrito, así le llamaban, ¿no? Allá en Estados Unidos. Y cuando entra a estudiar la secundaria ahí en esta escuela del Cerrito, conoce a dos chamacos, ¿no? Igual que él, de la misma edad, la misma generación y todo. Estos dos chamacos, pues tenían de alguna manera muchas cosas en común junto con John. Eran pues prácticamente igual, eran como pues no les gustaba mucho la escuela, pero además les encantaba la música a estos muchachos. Uno de ellos, de nombre Doug Clifford, y el otro Stu Cook, ¿no? Estos dos chamacos, bueno, se hacen amigos, pero de esos amigos, miren, así de agarrarse de las manos y amigo, vamos a estar juntos toda, toda, toda la vida, ¿no? Y algo que les gustaba más todavía era que sus gustos musicales eran muy similares. Bueno, pues los tres se meten a estudiar música con un productor muy, muy, muy importante de allá de su comunidad, allá por el Cerrito, y este hombre era un morenazo, aparte de todo, llamado Barry Oliver. Bueno, Barry Oliver, un gran productor que de hecho creó festivales allá en Estados Unidos muy importantes. Pues estos chamacos, siendo prácticamente adolescentes, tomaban clases con él y se empiezan a preparar musicalmente. Pero resulta que este señor Barry se da cuenta que había de los tres, uno era el bueno, ¿no? Y entonces este muchacho que era el extraordinario era John, ¿no? John era buenísimo y aprendía todo rapidísimo, se aprendió las notas, aprendió absolutamente todo el chamaco, todo, todo, todo. Y entonces pues le empieza a poner más empeño Barry a la enseñanza de John. Bueno, pues total, en el caso de Tom, el mayor, fíjense que para ese momento él ya había estudiado música, no con Barry, él 4 años mayor, ya era de otra generación, de hecho ni siquiera compartía la amistad de su hermano con sus amigos. Y entonces este muchacho, Tom, de hecho ya era músico en algunas bandas, a sus... ¿Qué tendría en ese entonces? 14, 15 años, ya había estado en algunas bandas y en algunas bandas, de hecho, importantes. Por ejemplo, estuvo en The Playboys, ahí estuvo como guitarrista en Spiderweb, también estuvo por ahí y fíjense que de hecho se dieron a conocer y tuvieron su relativo éxito. No tanto, pero finalmente pues ya les iba bastante, bastante bien. Incluso cuando llegaban a dar alguna o tener alguna presentación con alguno de esos grupos, invitaba a su hermanito John, ¿no? Al menor. Entonces lo invitaba y le decía, tráete a tus amigos, ¿no? Tráete por aquí al Doug y al Stu, y aquí, pues nos echamos un palomazo. Bueno, pues total, se hicieron ahora sí los cuatro buenos amigos, pero amigos, digamos, originales, era justamente Stu, era Doug y era John. Esos eran los originales. Y posteriormente, pues se agrega el hermano mayor. Pero ya habían formado finalmente un grupito, pues se echaban cotorreos, se echaban de pronto sus tragos y tocaban música. Ese era, pues, digamos, el rollo de cómo inicia finalmente, pues, este cuarteto, ¿no? Pues miren, resulta que
cuando tenían alguna grabación ellos, y sobre todo en el caso de Tom, invitaba a los otros tres y ya lo acompañaban y pues ya finalmente pues empezaron a, a compartir cuestiones musicales. Pero ahí es donde Tom se da cuenta que en realidad su hermano John y sus amigos Stu y el otro, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el otro. Bueno, uno es Stu y el otro es Doug. Bueno, pues resulta que se da cuenta que eran muy buenos, muy, muy, muy buenos. Y le dice a su hermano, oye hermano, de verdad que si ustedes quisieran dedicarse a eso, les iría muy bien, porque lo hacen bastante, bastante bien. Son profesionales sin serlo. Y John ya tenía muy claro eso. Él sabía perfectamente que malo no era, pero también tenía un problema desde que era jovencito. John tenía el problema de la egolatría. Él desde chiquito asumía primero que era guapo, después que era buenísimo para cantar, después que era extraordinario para tocar instrumentos. Bueno, él y lo decía. No, no, nadie lo hace mejor que yo. No hay nadie que me llegue a los talones. Siempre, siempre, siempre era esa soberbia, ¿no? Que tenía. Y entonces resulta que el hermano, John, el soberbio, dice, ¿sabes qué? Estoy pensando en que vamos a formar una agrupación. Si quieres, únete a nosotros. Lo ideal o lo correcto es que ellos, siendo jóvenes, se hubieran unido a un grupo de Tom, pero no pasó así. Es Tom, el mayor, el que se mete al grupo con ellos. Bueno, pues miren, arman un grupo llamado los Terciopelos Azules. Con este grupo empiezan primero empiezan a ensayar, que los ensayos eran kilométricos, porque tenían que adaptarse, tenían que llevar un ritmo, encontrar un estilo, que eso es muy difícil para un grupo. Pues total, John era el que movía y dirigía todo, ¿no? Prácticamente. Pero cuando se empieza a ordenar ya todo el grupo, que ya empieza a tener un poquito como de base y sobre todo base musical, se empiezan a ordenar, resulta que quien toma la batuta del grupo es Tom, el mayor. Se hace él el vocalista de este grupo y su hermano John, el pequeño, es quien le hacía la segunda voz y tocaba también la guitarra. Y entonces empiezan a organizar todo y bueno, se hicieron los mejores amigos los cuatro. Primero nada más eran tres, pero al pasar el tiempo, ya los cuatro era un grupo de cómplices finalmente, ¿no? Se llevaban increíble. Se iban a cantar sobre todo a los campamentos militares y empiezan a dar pequeñas giras prácticamente en todo California. Les iba muy bien, muy, muy, muy bien. No ganaban, pues obviamente los millones, ni vendían discos porque no habían grabado, pero finalmente había una buena relación. Ahí es donde John habla un día, John el menor, habla un día con todos y les dice, oigan, tenemos que hacer un pacto. Si en algún momento de la vida, por alguna razón, logramos tener éxito, vamos a hacernos la promesa que todos vamos a valer lo mismo, todos vamos a ganar lo mismo, nadie se va a sentir más que el otro, nadie va a tener más fama, en las entrevistas todos vamos a contestar al mismo tiempo, bueno, todo, todo, todo súper bien, ¿no? El único que, digamos, el único pero que tenían en aquel momento era su familia. La familia de Tom y de John, y también sus amigos, que les decían siempre, oigan, ¿en serio van a vivir de la música? No, pues que sí, se van a morir de hambre. La música no deja, la música pues nada más es como para divertirse. Búsquense un trabajo de verdad, hagan algo interesante de su vida. Pero ellos ya tenían decidido que iban a dedicarse a la música, sí o sí. Nada podía mover finalmente la decisión que ellos ya habían tomado. Bueno, pues fíjense ustedes que rentan una bodega, estos muchachos, y en esa bodega empiezan a hacer sus ensayos. Pero miren, los ensayos comenzaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 7 de la noche. Pues todos se quejaban, ¿no? Los cuatro se quejaban porque decían, si nos hubiéramos metido de obreros, trabajaríamos menos y seguramente ganaríamos más, porque además todavía no generaban pues un buen ingreso. Lo poco que ganaban con sus pequeñas giras o con sus presentaciones que tenían con el ejército, se tenían que dividir entre cuatro, entre su ingeniero de sonido y entre quienes les ayudaban a cargar sus instrumentos. Pues ya no les quedaba nada, ¿no? Entonces, pues todos se empiezan a quejar porque no veían claro, porque para ellos era nada más el rollo de decir, trabajamos, trabajamos y pues ganancias no tenemos. Bueno, pues resulta que un buen día, ¿qué creen?
La suerte le sonríe a este grupo. Para ese momento, John tenía 19 años y su hermano Tom tenía 23. Resulta que había una pequeña compañía disquera independiente allá en Estados Unidos. Gracias, Aleje Ken. Gracias, RG, gracias por tu super sticker, Aleje. A ver, espérate, Ale G. Ken, muchísimas gracias. Me la pusiste bien difícil. Oigan, pues total, muchas gracias. Total, 19 años tenía John y 23 tenía Tom cuando esta disquera independiente llamada Fantasy Records les ofrece un contrato disquero. Bueno, la disquera era muy chiquita, sí, pero finalmente ya era una compañía disquera, ya los estaban tomando en cuenta y ellos bueno, ni lo pensaron, ellos fueron, ¿dónde firmamos, no? Ahí está ya para poder hacer el contrato. Esta empresa, esta compañía disquera tenía su sede en San Francisco y estaba dirigida por un dueño, por un hombre, el dueño llamado Max Weiss. Entonces, Max, fíjense que les dice, a ver, no vamos a grabar un disco completo, porque primero la compañía es muy pequeña y aparte no tenemos presupuesto, no hay para un productor, no hay para diseño de imagen, no hay para tantos músicos, o sea, pues realmente es una compañía muy pequeña. Vamos a grabar sencillos y viendo, pues ahora sí que cómo van funcionando, vamos viendo si en realidad esto funciona o no funciona. Bueno, grabaron 3 sencillos, fíjense. Graban 3 sencillos con el nombre todavía de los Terciopelos Azules. Bueno, pues salen estas canciones y fíjense que cuando salen estas canciones, no es que hayan tenido, uy, todo el exitazo del mundo, pero no les fue mal. Empiezan a sonar, de hecho, en la radio local, empiezan a tener ya su cierta importancia y empiezan a cobrar más porque ya eran unos muchachos que tenían un sencillo, que eran los EPs, ¿no? Los chiquitos, en donde venía una sola canción. Bueno, pues ya venden sus EPs y pues les empieza a ir relativamente bien. Digo, de entrada los muchachos eran muy talentosos, los 4, no nada más uno. Pues miren, resulta que ahí es donde el productor de su compañía disquera les dice, oigan, los Terciopelos Azules pues no son así como que digan ustedes un nombre muy comercial, vamos a ponerles otro nombre. Y les ponen de Gollygooks. De Gollygooks fue el siguiente nombre con el que graban sus siguientes sencillos, ¿no? Y pues bueno, miren, hasta eso, tranquilito. Pero para grabar ya sus nuevos sencillos con su nuevo nombre, pues empezaron a tener cambios. Y resulta que antes de que se dieran esos cambios, ya tenían ellos 21 años, ¿no? Los pequeños, digamos, los 3 más chiquitos, los que compartían la edad. Y entonces, 2 de ellos fue el caso de John y también Doug fueron llamados por el ejército para hacer su servicio militar. Y allá eso era, no lo sé, pero era de un año completito tenían que prestar el servicio militar. Bueno, eso no era lo peor. Miren, ahí están los Gollywoods. Entonces resulta que cuando les dicen, ¿pero qué creen? Hay un problema. Pues recuerden que ahorita estamos en guerra. Bueno, Estados Unidos ya saben que se les da. Y estamos ahorita en la guerra de Vietnam. Entonces necesitamos soldados y necesitamos que todos estos chamacos que están entrando ahorita a hacer su servicio, los vamos a mandar para allá, para Vietnam, para que peleen por Estados Unidos, ¿no? Y entonces John dijo, no, 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 no me van a estar mandando a pelear a la guerra. ¿Yo qué culpa tengo? Pues que se peleen los presidentes, a mí que me embarran en sus pleitos. Total que dijo, ¿cómo le hago para que no me manden? Porque pues, me van a mandar y qué tal, yo aparte ni sé pelear, allá me van me van a dar un plomazo y ¿para qué quieren? Pues miren, de repente dijo, si yo solito me ofrezco para voluntario, diciéndoles que quiero servir en lo que sea, me van a mandar a cualquier otro campamento y no me van a mandar a la guerra. Pues él lo pensó y le funcionó muy bien, porque fíjense que lo mandan al estado de Kentucky. Y ahí en Kentucky se puso a trabajar como empleado de suministros, obviamente para el ejército. Bueno, pues ahí estuvo todo el año completito, ¿no? Ahí y pues no lo mandaron a la guerra. Y él dijo, pues benditos a Dios, porque por lo menos no fui a pelear. Gracias a que se hizo voluntario, lo quitan de la primera línea de batalla.
Bueno, pues fíjense ustedes que gracias a esta experiencia, John más tarde, años más tarde, escribió una canción que se llama Hijo Afortunado. Y en esta canción, John narra cómo él se dio cuenta que muchos hijos de políticos, de empresarios, famosos, ni siquiera eran tocados para poder, para ser seleccionados e ir a pelear a la guerra. Ellos por sus influencias se los brincaban, pero ¿saben a quiénes sí mandaban a la guerra? Mandaban a los afroamericanos o a los jóvenes de clases bajas, como en el caso de él, que no eran precisamente millonarios o multimillonarios, y por esa mala experiencia escribe esta canción del hijo afortunado. Bueno, pues finalmente ellos se libraron, ¿no? De haber ido a pelear allá a Vietnam, que miren, pues tampoco es que les haya pues beneficiado o perjudicado tanto, porque a final de cuentas, pues Estados Unidos no le fue muy bien en esa guerra. Bueno, pues resulta que cuando terminan ya su servicio militar, regresan, vuelven a juntar a la banda y resulta que sí, fíjense que efectivamente a finales de 1967 regresa esta banda, pero ahora pues ya con un nuevo nombre. Y es que resulta que su compañía disquera ya tenía un nuevo, pues digamos, un nuevo encargado de nombre Saúl Cent. Y Saúl Cent les había dicho, oigan, pues aquí en Fantasía Records, pues digamos que nos ha ido muy bien con su música, con sus discos, pues ahí se han estado vendiendo más o menos, pero el nombre no es comercial, no se pueden estar presentando con ese nombre. Entonces empiezan ellos a aportar diferentes ideas, ¿cómo nos podemos llamar? Para aquellos años, fíjense que John tenía un amigo y este amigo era un conserje, ¿no? De un lugar que él conocía y este señor se llamaba Credence. Yo nunca lo había oído, pero ese señor se llamaba Creedence. Y él dijo, pues mi banda yo quiero que se llame Creedence. Pues le dijeron, sí, suena original, no suena tan choteado, está atractivo, pues está bien, pero como todos querían aportar para el nombre, decían, ay, no, pero yo quiero otro nombre. Y entonces en esos años estaban de moda los grupos con nombres cortitos, ¿no? Los Doors, y ya saben, ¿no? O sea, pues, así bandas muy con nombres de Who, nombres muy cortitos. Ah, no, pues ellos dijeron, nosotros vamos a tener un nombre más grande, y ahora se hicieron llamar los Creedence Clearwater Revival, ¿no? Era el nombre completo de este grupo, que todo el mundo decía, ay, ¿para qué tanto le pusieron? Pues con que le hubieran puesto los Creedence, con eso bien que los hubiéramos ubicado. Bueno, pues total, miren, el nombre de Clearwater era por una cerveza. Ya, háganme el favor. Y ese nombre de Revival era porque se habían finalmente vuelto a reunir después de lo del servicio militar. Pero para no hacernos tanto pelotas, pues los dejamos en los Creedence, ¿no? Porque aparte a mí el inglés ni se me da. Bueno, pues resulta que ya con el nombre de los Creedence, ahora sí, hechos y derechos, dicen, ¿se acuerdan que antes de irnos habíamos hablado que iban a haber cambios, dijo John? Y entonces todos dijeron, pues sí, pero pues no entendemos cuáles cambios, cada uno tiene ya su papel muy definido dentro del grupo, pues no entendemos como cuáles van a ser los cambios. Bueno, al ratito se los voy a decir, dijo John. Ah, pues está bien, pero mientras hay que trabajar. Se las hizo de emoción, ¿eh? Pues miren, ahí es donde empiezan pues digamos, a trascender musicalmente y les empieza a ir bueno, desde el primer momento que aparecen como Creedence, este grupo, ¡pum!, se fue para arriba. Despuntó tremendo. Todo el mundo pensó que era un grupo que iba a llegar hasta que estuvieran viejitos, pero no fue así, porque desde el primer momento, los egos, las envidias, todo lo negativo empezó a salir de cada uno de ellos, de todos. Fue por igual, nadie se salvó. Miren, pero desafortunadamente, estos problemas vinieron de una manera más fuerte de quienes menos se hubieran esperado. Vinieron nada más y nada menos que de los hermanos Tom y John. Ahí empezó el problema, ahí empezaron los rencores. Y es que justamente cuando la banda empezaba a tener pues un poquito más de renombre, más trabajo, más dinerito, es cuando todo empieza a cambiar, porque es cuando John le dice a su hermano, oye Tom, ya ves que tú eres el que canta, sí, y ya ves que tú eres el de la guitarra, sí. Y ya ves que yo soy la segunda voz, oh, que sí. Bueno, pues nada más te informo que a partir de hoy
tú vas a ser el primer guitarrista, nada más, ese va a ser tu trabajo. Y dijo Tom, ¿pero por qué? Bueno, yo nomás te lo estoy comunicando. También te comunico que a partir de hoy, todas las canciones que se escriban para el grupo van a ser mías, dijo John, porque tú solamente has dado un éxito a la banda, uno, y míos son todas las canciones. Además, pregúntale a todo el público, a la gente, a todo mundo, y en este mundo no hay otro compositor mejor que yo. Entonces, si queremos que esto funcione y funcione bien, es por el beneficio de la banda, no creas que es por mí. Entonces, yo creo que lo mejor es que yo me quede como el mero mero, como el encargado. Ah, caramba, entonces yo voy a llevar la parte creativa, yo voy a llevar las composiciones, yo voy a llevar pues prácticamente todo. Pues resulta que deja a Stu en el bajo, a Du en la batería y él se queda pues obviamente como líder de la agrupación, el más jovencito, John. Pues miren, obviamente esto no le gustó pues a Tom, que Tom pues era el mero mero. Ahora lo estaban prácticamente relegando, ¿no? Sí, ¿no? Relegando. Bueno, pues miren, finalmente de alguna manera al grupo pues le funcionó, finalmente a la gente sí le gustó, porque cuando lanzan su primer sencillo, el de Susie Q, oigan, pues le fue re bien, les fue bastante, bastante bien, y de hecho, esta canción, bueno, la han cantado cantidad de grupos, oh, Susie Q, la han cantado muchos, la Orquesta Mondragón aquí en México, bueno, muchísimos, muchísimos grupos, ¿no? Y resulta que con esta canción les empieza a ir todavía muchísimo mejor. Esto pasó en el año 69. Viene la canción de Mari Orgullosa, que luego la cantó aquí en México, la banda del mexicano, ¿se acuerdan? Mari, Mari Orgullosa. Bueno, Campos de Algodón, ¿has visto alguna vez La Lluvia? Muchas canciones que empiezan a sacar los Creedence con un éxito verdaderamente inusitado. Además de todo, algo que había pegado muchísimo era indiscutiblemente el estilo que habían presentado ellos. Ningún otro grupo sonaba a los Creedence. Eran únicos entre el ritmo country, entre el rock, entre el soul, entre todos estos ritmos y las mezclas que hacían. De verdad que bueno, el grupo se ganó prácticamente a todo el público. Que algo muy raro para los Creedence es que ellos en las listas de popularidad de Billboard y todas las que se manejan ahí en Estados Unidos, siempre llegaban al segundo lugar, siempre. La más escuchada, segundo lugar. La más vendida, segundo lugar. La más no sé qué, segundo lugar. Nunca tuvieron un primer lugar, fíjense lo que son las cosas. Se coronaron como los reyes de los segundos lugares, pero con eso para ellos era suficiente. En los años 70, bueno, apenas habían grabado 3 discos, pero ya eran un grupo más que importante. Imagínense ustedes que en estos años 70 los Creedence vendían el triple de discos que los Rolling Stone. Y los Rolling Stone, pues imagínense la banda, ¿no? Con Mick Jagger. O sea, un grupo de verdad muy, muy, muy popular allá en Estados Unidos. Y finalmente los Creedence llegaron a triplicar las ventas de lo que hacía, pues justamente los Rolling Stone. Y entonces les empieza a ir maravillosamente bien. Obviamente mucho dinero, muchas chicas, tenían prácticamente el mundo a sus pies, la fama, el éxito, el dinero, pero las cosas dentro del grupo iban de mal en peor, porque además de todo, John en ese momento no solo era el líder de la banda, además de todo, era el que a partir de ese momento estaba manejando las finanzas del grupo, era el que decía los precios que iban a cobrar, era el que cobraba y era el que repartía. Y como decimos en México, pues el que, como dice, el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Y eso hizo John. Aquella promesa en donde decía que pues todos iban a ganar lo mismo, que todos iban a tener pues los mismos beneficios, pues rapidito se les olvidó. ¿No? Ya no hubo esa tal repartición equitativa, ya las cosas eran totalmente diferentes. Bueno, pues total, empezó la presión tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que un buen día Tom, el hermano mayor, dijo, ¿sabes qué? O sea, yo no puedo con esto. No eres Dios, hermano. No, no, tú no eres el que, el mundo no gira alrededor de ti. Hay más grupos más exitosos. O sea, no eres el número uno y eso lo tienes que entender. Bueno, le dio en todo el ego a su hermano.
Y su hermano le dijo, bueno, ¿y qué es lo que quieres? ¿Irte del grupo? Si lo que quieres es irte, mira, ni creas que te vamos a extrañar. La puerta está muy, 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 grande y tú puedes irte en el momento que tú quieras. Bueno, Tom, claro que se fue, claro que dijo, sí te tomo la palabra, me voy, yo ya no puedo estar aquí, pero además de todo me voy con una decepción muy grande de ti, porque me lo hubiera esperado de cualquiera de tus compañeros, de tus amigos, ¿no? Que finalmente eran amigos tuyos, pero una respuesta así tuya, yo nunca me la hubiera, esperado. Y es que si bien John efectivamente era un genio musical, pues digamos que era bastante egocentrista, ¿no? Mucho, muchísimo, muchísimo. Tom era más centrado, claro, le llevaba 4 años y esos 4 años de experiencia en la vida, pues le bastaban para ver las cosas de una manera muy, muy, muy diferente. John finalmente se queda con la agrupación, se queda con todo, ¿no? Y finalmente Tom sale del grupo. Pero cuando se queda ya con sus amigos, las cosas se ponen peor, porque de entrada los amigos le dijeron, oye John, pues hay que buscar un reemplazo para Tom, porque bueno, éramos 4 y ahorita ya somos 3. Y dijo, ¿y quién te dijo que nos hace falta? Aquí nadie es indispensable, el único soy yo, porque yo canto, porque yo compongo, porque yo hago los arreglos, porque yo cobro, porque yo hago todo. Si yo me voy, ahí sí preocúpense, pero mientras yo siga aquí, no pasa nada, dijo John. Entonces, de repente, cuando estos muchachos, sus amigos, se acercaban para decirle algún consejo, oye, pues mira, vamos a hacer esto en el grupo, bueno, se ponía furioso el John, furioso, pero lo que es furioso, furioso. Y entonces decían, John, ustedes no pueden intervenir, no pueden tomar decisiones, no pueden hacer nada, el único que puede aquí hacer todo soy yo. Y obviamente esto convierte en una dictadura a los Creedence, en donde, bueno, para empezar, hablar mal de John, olvídenlo, no se podía. Tomar una decisión a espaldas de John, menos se podía. Cuestionar las decisiones que estaba tomando, muchísimo menos. Todo mundo, sí señor, lo que usted diga, señor, lo que usted ordene, señor. Así estaba acostumbrado este hombre. Imagínense nada más, ¿no? Si de pronto en un concierto estaba cantando John y alguno de sus compañeros con su guitarra o con su bajo se acercaban a él, les ponía una carota y se hacía a un lado. O sea, él decía, no, 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 el que está brillando soy yo. Ustedes no tienen por qué acercarse aquí. Ustedes están allá atrás en la sombra, decía él. Bueno, su palabra era lo que realmente valía, ¿no? No había otra cosa. Miren, resulta que tan fue así que nunca resintió la salida de su hermano Tom del grupo, cuando Tom era una parte muy, muy, muy importante para los Creedence. A él le dio lo mismo, él siguió con su trabajo, pero ¿qué creen? Dicen por ahí, el público no perdona, porque el público sí lo resintió, al público le dolió muchísimo ver a los hermanos pelearse, porque aparte ya era muy notorio en las últimas fechas que hacían juntos, era muy notorio el desacuerdo que tenían entre ellos y el público no le perdonó a John que hubiera dejado ir a su hermano y que no hubiera siquiera intentado reconciliarse. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el grupo empieza a ir pero para abajo, ¿no? De aquellas cantidades millonarias en conciertos, en ventas de discos, nada, absolutamente nada. Todavía grabaron, fíjense, un disco que se llamó Mardi Gras y resulta que este disco, oigan, pues fracaso total, fracaso, que de hecho cuando grabaron este disco de Mardi Gras, fíjense que sus amigos le dijeron a John, oye, mira, creemos que podemos tomar este camino, ahora mira, la corriente musical ha cambiado, tenemos que adaptarnos. Y el otro dijo, no, ¿quién les está preguntando? Nadie. Yo ya escribí las canciones, yo ya musicalicé las canciones, yo ya decidí que todo, bueno, pues dijo, está bien, pues si tú quieres así, adelante. De hecho, fíjense que grabaron canciones que no había escrito John, sí se grabaron, pero al momento de sacar el disco, él las desechó y dijo, no, 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 esas canciones no tienen ningún sentido, esas canciones están re feas y pues ¿para qué le hacemos, no? Bueno, este disco quedó en el lugar número 12, cuando todos los discos anteriores habían estado en el segundo lugar, no en el primero. Cayeron 10 números, de un solo disco a otro disco, 10 números. Era algo
terrible para John, para su ego, imagínense nada más, el peor de los fracasos. Y además las críticas, bueno, los destrozaron, que era el peor material de este grupo. Pues finalmente, miren, Creedence ya estaba acabado, ya no había qué hacer, porque evidentemente John no iba a llamar a su hermano Tom, eso no iba a pasar, porque habían terminado muy mal. Entonces, pues lo que dijeron es, bueno, lo que dijo él y la decisión que tomó, Creedence se termina, se acaba. Esto pasó en el año 1972. Oigan, en realidad, imagínense nada más, duraron nada más 6 años, un grupo de 6 añitos y pues con esos 6 años les bastó para dominar y para conquistar la escena musical en aquella década. Bueno, pues miren, como haya sido, fueron muy exitosos porque hasta el día de hoy su música se sigue escuchando, sus discos se siguen vendiendo, la gente los sigue recordando, eso indiscutible. Pero ahí apenas empezaba pues digamos que la pesadilla para todos, ¿eh? Para todos los integrantes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando terminan los Creedence, ya los dos hermanos, Tom y John, empiezan a trabajar como solistas, ¿no? Cada uno, pues obviamente ahí haciendo su lucha y sus intentos por subsistir dentro del mundo de la música. Pero resulta que sí, efectivamente, el que tuvo más éxito fue John. El menor. Él tuvo pues más reconocimiento, vendía más discos, vendía más conciertos y Tom se la llevaba pues mucho más tranquilo, pero pues decía, bueno, pues ahí está visto que en realidad mi hermano era el talentoso, no pasa nada. En el caso de Tom estaba como un poquito más tranquilo. Bueno, pues miren, de hecho intentaron todavía reencontrarse y agarraron de pretexto cuando Tom se casó en el año 80, en 1980, y ahí fíjense que se juntaron otra vez, cantaron en la boda, pero ya no había química. Por los cuatro ya no había química con los hermanos. Y entonces resulta pues que ya no, ese reencuentro que lo habían estado buscando pues ya no se hizo. Bueno, pero resulta que este John tenía, no, perdón, Tom tenía pues muchas cosas guardadas, ¿no? Pues muchos reclamos que nunca le había hecho a su hermano, muchas cosas que no le había comentado por esta situación del grupo. Y entonces un día le escribe una carta y en esa carta le dice, sabes que yo la verdad quedé muy dolido contigo por esta situación, no me gustó esto, no me gustó lo otro, no me gustó aquello y tal, tal, tal. Él como para sacar su coraje finalmente. Esta carta la recibe John cuando la empieza a leer, oigan, no, bueno, no se hizo el sufrido, se hizo la víctima, se hizo el que lo estaban atacando, ¿cómo era posible? No, bueno, agarró la carta, la rompió, la quemó, no quiso volver a saber de su hermano, era la gran ofensa, cuando en realidad su hermano estaba buscando de alguna manera la reconciliación, porque decía Tom, a lo mejor si yo le mando esta carta donde le digo todo lo que no me parece, él me manda a mí también una donde yo me entere qué es lo que no le parece de mí y pues lleguemos a un acuerdo por lo menos como familia, ¿no? Porque también la familia siempre estuvo pues rogando y suplicando porque ellos tuvieran contacto, porque no se hablaban, o sea, no se veían, no se hablaban, nada, 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 nada. Pues miren, durante prácticamente toda la vida de estos muchachos, si no era la mamá, si no era el papá, si no eran los otros tres hermanos, siempre estaban, háblense, búsquense, son hermanos, no pueden estar así. Pero ¿saben qué pesaba siempre? El orgullo, el rencor, los celos. No, ninguno de los dos cedía, ¿no? Los dos estaban en esta situación de yo no le hice nada, el que se ofendió fue él, el que era el malo era él, y total, iba pasando el tiempo y en realidad pues las cosas no se mejoraban. Bueno, pues resulta que Tom llega a dar una entrevista en algún momento y le preguntaron y le cuestionaron esta situación y él dijo, en realidad como músico, yo admiro mucho a mi hermano. Como persona tengo mis reservas, pero finalmente es mi hermano. Y si él dobla las manos, yo doblo las manos, no hay problema. Siempre Tom fue como un poco más consciente. John es el visceral, ¿no? El que finalmente él dice no, y bueno, ahí se queda. Pues miren, resulta que
Todavía le preguntaron, oye, Tom, tu hermano acaba de sacar un disco, ¿ya lo escuchaste? Y él dijo, no lo escucho porque me duele escuchar su voz, porque me recuerda cuando estuvimos en el grupo, me recuerda cuando discutíamos, y la verdad prefiero pues no meterme en su trabajo, ¿no? Bueno, pues no se reconciliaron hasta ese momento, pero resulta que los problemas seguían todavía. ¿Por qué? Porque cuando John, el pequeño, bueno, el menor, sale de Fantasy Records, de esta disquera, pues la disquera se queda con los derechos de autor de bueno, todo el repertorio de Creedence le pertenecía a la compañía disquera. Y entonces cuando John de pronto salía y quería pues cantar sus canciones de Creedence en un escenario, le cobraban dinero por las regalías. Y entonces John hacía un tremendo coraje porque decía, esas canciones las compuse yo, ¿cómo caramba me van a cobrar por algo que yo compuse? Sí, pero tú firmaste un contrato donde estabas dándole todos los derechos a la compañía disquera. Entonces, pues ahora no te quejes. Bueno, pues las canciones le pertenecían a Fantasy Records. Pero miren, eso, digamos que ahí no paraba el asunto. ¿Por qué? Porque resulta que quien era el encargado en aquel momento de Fantasy Records tenía problemas personales con John. Entonces se encargó de hacerle la vida de cuadritos, pero solo a John, porque a los otros tres, con ellos no tenía problemas, a ellos les permitían incluso tocar y comercializar con la música que había compuesto el hermano John. Entonces, pues empieza a tener un coraje tremendo y ahí es donde piensa John en ir y hablar con su hermano para unirse con él e ir y reclamar los derechos de autor de sus canciones. Pero resulta que el hermano Tom era muy amigo del nuevo encargado de la compañía Fantasy Records. Entonces él dijo, en eso yo no me meto, ¿no? Además, tú siempre dijiste que lo resolvías todo, que no necesitabas de nadie, entonces pues ahora no vengas aquí a chillarnos, ¿no? Y entonces ese coraje que ya se sumaba a todos los que traía John, bueno, pues imagínense, él decía, se ponen en mi contra, yo que les di de comer, yo que les compuse canciones, por mí los conocen, bueno, imagínense nada más el berrinche que hizo, ¿no? No les perdonó a ninguno esta situación. Bueno, él decía, es que si yo soy el talentoso, porque a mí es el que me están perjudicando, yo no puedo cantar mis canciones. Y luego, compuso nuevas canciones, pero eran prácticamente un plagio de sus canciones anteriores, pues la compañía disquera lo demandó a John, nada más que la demanda no procedió, pero sí lo demandó. Bueno, pues miren, todavía, Tom intenta tener una reconciliación con su hermano John. ¿Por qué? Porque resulta que de pronto se empieza a poner mal, se empieza a poner enfermo. Y él no entendía y no sabía, pues, qué era lo que le pasaba, ¿no? Tom simplemente, y estaba muy joven, simplemente, pues, él empezaba a sentirse mal y mal y mal y mal. Va al médico y le diagnostican una tremenda tuberculosis, pero tremenda, tremenda. Lo raro era que en Estados Unidos y en gran parte del mundo la tuberculosis ya estaba erradicada, ya no había tuberculosis. Entonces no sabían qué era lo que pasaba. Le empiezan a hacer diferentes estudios y no daban con el problema. Decían, es que no sabemos qué es lo que tienes. Bueno, después de estudios que le empiezan a hacer a Tom, pues resulta que le encuentran el virus del VIH. Y dentro de esta depresión del sistema inmune que genera este virus, obviamente permite que entren enfermedades que pues para la mayoría de las personas pues no nos causan ningún tipo de problema, estando bien el sistema inmune, pero para una persona que ya lo tiene deprimido, pues obviamente cualquier infección puede llegar y puede provocar grandes daños. Entonces se preguntaban, ¿y cómo es que adquirió el virus? Bueno, resulta que Tom en los años 80 tuvo un problema de columna muy severo, ¿no? Muy, muy, muy severo y le dolía mucho la espalda y no podía caminar y no podía hacer sus espectáculos.
le estaba yendo bastante, bastante mal a Tom. Y entonces deciden hacerle una cirugía en la espalda. Pero para eso le administran una transfusión de sangre, que en aquellos años, en aquella época, no había este control con la sangre, por eso había muchos contagios de hepatitis y en este caso se agregaba también el VIH. Entonces le hacen una transfusión y él queda contagiado, queda infectado y posteriormente pues empieza ya con estos problemas en donde pues su salud se vio muy, muy, muy comprometida. Bueno, pues imagínense ustedes que llegó el punto en el que ya no pudo su cuerpo, su organismo resistir y muere. Muere Tom. Y entonces, aunque todavía en el hospital él pedía ver a su hermano simplemente dijo, no, no, yo no quiero ir, no tengo a qué ir. La verdad es que pues, si le está yendo como le está yendo, pues por algo sería. Y bueno, todavía decía y decía y decía. Miren, cuando llega el momento del funeral de Tom, amigos y familia tuvieron que hablar y decirle, tienes que ir y tienes que ofrecerle tus respetos, porque además de todo era tu hermano mayor. Fue a regañadientes, fue porque lo forzaron, pero no porque hubiera querido. En realidad, pues las cosas entre ellos nunca se pudieron solucionar, nunca se arreglaron. Bueno, pues miren, en toda esta historia, en realidad, los únicos que ganaron fueron los de la compañía disquera, porque la compañía disquera, con todo el escándalo, seguía vendiendo discos, el nombre de Creedence seguía vendiendo bastante, pero ni Tom ni John, pues obviamente se beneficiaron de esta situación en donde los pleitos, pues obviamente estuvieron bastante, bastante, pues fuertes, ¿no? Y cuando fueron solistas, ninguno de los dos llegaron al nivel de importancia musical que tuvieron cuando trabajaron juntos. Ahora, al pasar el tiempo, fíjense que John ya tenía su esposa, ya tenía sus hijos, seguía componiendo, seguía cantando, seguía presentándose, pues de alguna manera tenía todas las razones para ser feliz, ¿no? Porque pues, aparte ya no estaba quien le estorbaba, que era su hermano, él ya tenía todo, pero resulta que hasta ese momento es cuando le cae el 20 y cuando dice, caramba, creo que sí extraño a mi hermano, caramba, creo que no debía haber hecho lo que hice. Y empieza con esto, pero ¿qué creen? Su hermano ya no estaba. Ya no había forma de reconciliarse. Y además, por si eso fuera poco, sus papás también ya habían muerto, perdón. Su papá murió en el año 81 y su mamá en el año 88. Entonces, pues ya lo único que le quedaba era sus tres hermanos y su nueva familia, ¿no? Su esposa y sus hijos. Pero sentía ese hueco terrible de ya no haberse podido despedir de su hermano. Pero le llega hasta ese momento. Bueno, fíjense que mucha gente le comienza a decir a John, oye, ¿por qué no buscas a tus amigos, no? ¿Por qué no buscas a cómo era el Hook y el otro, ay, no me acuerdo ni cómo se llaman sus nombres de tan raros. Bueno, ¿por qué no los buscas? Duke, ¿no? Búscalos y vuelvan a unir la banda en el nombre de tu hermano, por el amor que le tuviste, por lo arrepentido que estás, júntense y vuelvan a tocar. Mira, va a ser un homenaje para él. Desde el cielo él va a estar muy complacido de ver que ya se reconciliaron y que además eran tus grandes amigos desde la juventud. ¿Por qué no los perdonas? Oigan, pues, ¿qué creen? Rencoroso hasta más no poder, John dijo, ¿yo? Buscarlos, si estos fueron los que me echaron tierra para que no pudiera yo cantar durante mucho tiempo, además estos se pusieron en mi contra y empieza otra vez a decir tanta y tanta y tanta cosa y dijo, y yo prefiero trabajar solo. Miren, en el caso de Du y de Stu, los dos sí trabajaron juntos, incluso ocuparon el nombre de los Creedence, pero ahora se pusieron los Creedence Clearwater Revisited. Así era el nombre que utilizaban, que incluso John los quiso demandar por utilizar el nombre, pero finalmente llegaron a un acuerdo, ahí sí le pagaron su dinerito y ya no hubo mayor problema. Pero no quiso siquiera volver a acercarse con ellos. Bueno, de repente un día dicen, el Salón de la Fama quiere incluir a los Creedence dentro de alguna de sus salas, ¿no? Dijeron. Y entonces llaman, obviamente, a Doug, a Stu y a John. Los llaman para que estuvieran presentes y montan un escenario pensando en que obviamente, pues ya viendo el escenario, los micrófonos, músicos y todo, pues iban a subir a tocar juntos.
de repente, pues se sube a dar el discurso, ¿no? John. Y en el discurso, pues todo el mundo esperaba que dijeran, oigan, pues miren, sí tuvimos pleitos hace algún tiempo, pero pues ya eso pasó, eso fue hace años, y hoy vamos a cantar y vamos a tocar juntos como no lo habíamos hecho hace tantos años. Eso era lo que la gente esperaba. Pues no, resulta que, fíjense, esto pasó en el año 93, 1993. Resulta que cuando se sube a dar su discurso, John, él comentó que estaba muy dolido por todo lo que les habían, le habían hecho sus excompañeros, que no habían sido nada generosos con él, que nunca le agradecieron que gracias a él comían, que no, bueno, empieza a tirarles, pero horrible. Bueno, ya los organizadores le dijeron, bueno, don John, pues usted ya ya se desahogó, ¿no? Dijo, no, lo único es que si ustedes pensaban que yo iba a cantar aquí con ellos, déjenme decirles que yo nunca voy a volver a cantar con estos tipejos, todavía les dijo, ¿no? Bueno, pues le tuvieron que poner a otros músicos para que don John se subiera a cantar. Bueno, pues mientras don John subía y daba su show ahí en el Salón de la Fama y todo el rollo de los rock and rolleros, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que Du y Stu salieron por la puertita de atrás, ahí nos vemos, ¿no? Pues ya vinimos, ya hicimos acto de presencia, pero la verdad es que pues tampoco nos gustó mucho el discurso de Don John, entonces ya nos vamos. Pues miren, fue muy feo y fue muy fuerte porque después de la muerte de su hermano, después de haber vivido una situación tan difícil y haberse arrepentido de no haber hecho las paces con él, pues todavía les hizo el feo a quienes fueron sus amigos en algún momento. Bueno, pasan los años y resulta que Bill Clinton se lanza como candidato para la presidencia de Estados Unidos. La gana, ¿no? Gana la presidencia. Imagínense ustedes, pues el puesto del hombre más importante del mundo, ¿no? En la cuestión de la política, Bill Clinton. Y Bill Clinton era fan de los Creedence, ¿no? Le encanta, de la época aparte, ¿no? Le encantaban. Entonces le habla, ¿no? Por teléfono a John. Oiga, don John, pues fíjese que pues habla Bill Clinton, ¿no? Su futuro preciso. Y fíjese que pues yo soy fans, ¿no? Le dijo, entonces, pues me gustaría que viniera a mi cierre de campaña, no, a mi toma de protesta, le dijo, a mi toma de protesta y que ahí se eche sus cancioncitas y yo me voy a poner ¿cómo se llama? Echarme unos pasitos con la Mónica Lewinsky y pues ahí, todos felices y contentos. Pues resulta que me lo manda por un tubo al presidente electo, el mismísimo John. Le dijo, oiga, señor, ¿y qué no sabe todo lo que me hicieron estos? Yo jamás en mi vida, no, oiga, don John, no me diga eso, pues sí, mire que hágalo por mí, por el país, que no sé qué. No, yo no voy a estar tocando con estos. Si ya lo dije y lo que dije, lo dicho está y no me arrepiento. Pues no quiso y no fue y nomás lo dejó plantado al mismísimo Bill Clinton, fíjense nada más. Bueno, en el caso de Doug y Stu, ellos sí siguen de hecho trabajando juntos, incluso fíjense que pusieron una casa productora, los dos, que se llama Factory Production, y ellos dan servicios de grabaciones musicales, Doug y Stu, pero de John, pues ellos dicen que si en algún momento él quiere hacer las paces con ellos no tienen mayor problema. El del problema es John, el rencoroso es John, el que se siente Dios es John, porque los demás, miren, no tienen problema con la vida, ¿no? Y finalmente, pues la música de los Creedence, le guste o no, fue hecha por los cuatro, por su hermano Tom y por sus dos grandes amigos, Du y Stu, pero finalmente, pues él no lo acepta. Él piensa que los Creedence únicamente son él y nadie más. Entonces, pues imagínense nada más lo que sucedió. La compañía disquera que se quedó con el derecho de todas las canciones, oigan, ellos sí ganaron, hasta cambiaron su edificio, mandaron a hacer uno más grandotote, hicieron ahora sí una compañía disquera hecha y derecha. No. Bueno, imagínense nada más que el dueño de la compañía disquera hasta pudo invertir para hacer una película. Él produjo la película de Atrapado sin salida, esta película que se ganó 5 premios Oscar, la produjeron con el dinero de las ventas, de tanto dinero que generaron los Creedence en aquel momento. Pero resulta que en algún momento vendieron esta compañía disquera, la compañía Fantasy Records, la venden nuevamente, esto pasó en el año 2004, con un nuevo dueño, pues resulta que este dueño manda a llamar a todos, ¿no? A todos los que quedaban, a Du,
a Stu y a John, y les dice, oigan, ¿saben qué? Lo que estoy revisando es que les pagan muy poquito por sus regalías. O sea, eso no es justo. Entonces, como un acto de buena voluntad hacia ustedes, quiero decirles que les voy a aumentar sus regalías por las ventas de los discos. Y usted, don John, no se preocupe, ya puede tocar otra vez su catálogo. Claro que nos pertenece a nosotros, pero nosotros le estamos dando la autorización para que usted pueda tocar en sus conciertos todas aquellas canciones que hicieron la delicia de muchísima, muchísima gente. Le estamos liberando el permiso, usted haga con sus canciones lo que quiera, no son, somos dueños nosotros, estamos conscientes que usted las compuso, cántelas donde quiera, sáqueles dinerito como quiera y nosotros pues obviamente no le vamos a cobrar nada. Y entonces John, muy contentito, dijo, oiga, pues aprovechando, pues ya que me está dando el chance, ¿no? Déjeme decirle que no tengo compañía disquera, ¿no me quiere firmar? Y pues ya regresó, otra vez ya está con los de Fantasy Records, ahí John tocando, bueno, más bien sí grabando, ¿no? Con ellos, pero fíjense nada más, resulta que esta compañía saca constantemente recopilaciones con los éxitos más grandes de los Creedence y obviamente, pues son discos muy, muy, muy vendidos y ponen a la venta a veces hasta en paquete los éxitos de los Creedence y aparte viene el disco nuevo de John. Entonces, pues ya quedó todo en paz, pero fíjense nada más, qué terrible pues darse cuenta cuando la gente ya no está, que cometieron un grave error, ¿no? Al no reconciliarse, porque uno dice, es que son problemas irreconciliables. Pues ni tanto, porque cuando llega la muerte, desafortunadamente nos cambia muchas veces la manera de pensar, ¿no? John sigue cantando todavía, sigue grabando. Con Creedence, la cantidad de discos que llegaron a sacar fueron siete discos de estudio. Y bueno, pues miren, a lo mejor a John no le gusta mucho recordar esta etapa, pero indiscutiblemente a todo el público amamos su música, nos gusta su música, la escuchamos y seguimos consumiendo todo el trabajo que hicieron los cuatro, porque los Creedence fue una agrupación de dos hermanos, John y Tom, y también de dos amigos, Stu y el otro que era, Hook, o cómo era, este, y Du, y Du. Ahí están, eran los cuatro, no era nada más uno. Oigan, qué necesidad había de pelearse tan feo cuando en realidad pudieron haberse llevado tan bonito y seguir tocando hasta el día de hoy. Bueno, póngale que, pues en el caso de Tom, pues nada lo hubiera salvado, pero finalmente yo creo que se hubiera ido contento, se hubiera ido feliz y se hubiera ido, pues con un agradecimiento a su hermano, aparte de todo. Pero irse de este mundo peleado con la vida, peleado con su hermano, peleado, no, qué terrible. Y en esas condiciones, pues lamentable lo que ocurrió con este grupo, pero pues ahí está la historia de los Creedence, este maravilloso grupo de los años 70, fíjense nada más. Pues ahora sí, vamos a mandar saludos para quienes nos están acompañando esta noche y de verdad, cosa que agradezco muchísimo. Amanda Cruz Pérez dice, bonita noche, Philip, me gusta tu chamarra. Gracias, mi querida Amanda, te mando muchísimos, muchísimos besos, muy a la orden. Dice también por aquí, Basti, dice, ya no aguanto mis ojitos hasta mañana, hermanitas. Si no me levanto y me agarro mi viernes después, mejor, que duerman rico. Mi Basti, hermosa, muchísimas gracias. También está por acá, échale Lilian Rivera Castro, dice genio y figura. Pues sí, desafortunadamente sí. Y así seguirá todavía, ¿eh? Leslie, dice el John pudriéndose en amargura. Eso sí, con mucho dinero, ¿eh? Con mucho. ¿Y de qué le sirve? Qué terrible. Zulma Joya dice, buenas noches, tarde otra vez. Así que me toca empezar desde el principio. Ay, Dios mío, de repente cuando me da el piquetito, dice, a ver otra vez, dice, Zulma Joya, dice, buenas noches, tarde otra vez. Así que me toca empezar desde el principio para no perderme nada del programa. Gracias, Zulma, gracias. Y está bien interesante, no es por nada. Naipes Pérez dice, saluditos, mi Philip, gracias, Naipes. También está por acá, échale. Dice, Lilian, ya la habíamos visto, dice, qué hijos los de la disquera. Pues es que es negocio, Lilian, es negocio. Y de verdad, o sea, si uno firma un contrato y no se da cuenta de lo que firma uno,
pues, ¿qué le hacemos? Y ellos se basan a lo que está escrito también. Entonces, pues mira, todo es negocio en esta vida. Cecilia Reyes dice, cuando era niña yo escuchaba su música porque la ponían mis primos y primas en las fiestas y la siguen poniendo hasta el día de hoy. Ara Retes dice, hola Filip, buenas noches, un abrazo con su respectivo beso. A mí me gustaba mucho en la esquina, tenía 14 años. Fíjate nomás, sí, pues es que es un grupo de culto. María Luna, besos Filip, besos para ti mi querida María. También está Concepción Gutiérrez, dice, me encantaban, tenía todos sus discos. Qué triste historia, mucho, mucho. Amanda Loyola dice, un abrazo, Philip, otro para ti también, mi querida Amanda. Está con nosotros también, por acá, échale, échale, Dani. Rosa Palacios dice, quitan muy rápido las fotos. Ay, le vamos a decir a Omar que las deje un poquito más. Claro que sí, con todo gusto. Gracias por la observación, Rosita. Elena Ávila dice, muy buenas noches, Philip, un abrazo y bendiciones. Gracias, Elenita, gracias. Acuérdame, Dani, de decirle a Omar eso. Elenita Ávila, gracias. Norma Bustos dice, alguien díganme. A ver, dice, alguien díganme, te quiero mucho, Philip. Muchísimas gracias, Normita Bustos. Y tenemos a Deyanira Río, dice, saluditos, Philip, te amo. Gracias, Deyanira. Mira, yo te mando besotes, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Recuerden que mañana vamos a hacer el alarido 12 de la noche. Ya no nos dio tiempo de editarlo porque hay que estarle pues revisando todo y ya no nos, ya la verdad, ya no nos dio tiempo, pero mañana con todo gusto, 12 de la noche, si nos hicieran el favor de acompañarnos, se los vamos a agradecer muchísimo. Cuídense mucho, sueñen bonito, descansen rico y si Diosito quiere, por aquí nos estaremos viendo a las 10:30 de la noche, antes a las 2 el programa en shock y a las 12 de la noche el programa de, bueno, son capsulitas, ¿no? Que hacemos de El Alarido. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Besos y adiós.